Bienvenidos a este evento del Foro de la Sociedad Digital que estamos celebrando aquí en el espacio de Fundación Telefónica. Mi nombre es Pablo Gonzalo, yo soy el responsable del área de cultura digital y del espacio de la Fundación. Y bueno, quería daros la bienvenida y sobre todo contaros que este evento que tenemos hoy se enmarca dentro de un ciclo más grande, que es este foro sobre la sociedad digital, que hacemos este año por primera vez alrededor de nuestro informe sobre sociedad digital que llevamos publicando en Fundación Telefónica pues prácticamente desde el inicio de nuestra andadura, tiene más de 30 años, en el que cada año intentamos analizar la evolución del impacto de la tecnología en todos los ámbitos de la sociedad. Este año, además del informe, que por cierto podéis descargar gratuitamente desde nuestra página web, hemos querido profundizar un poco más en cada uno de estos grandes ámbitos que tratamos en la publicación, ¿no? Creo que es más relevante que nunca en un año como hoy, donde muchísimas de las tendencias que veníamos detectando se han acelerado, contar con los verdaderos expertos en cada tema, pues para poder tener un diálogo un poco más pausado, un poco más profundo, un poco más analítico de hacia dónde va la sociedad mediada por la tecnología, ¿no? Hemos hablado de educación, de ética, de ciberseguridad, de industria 4.0, de transformación digital en general. Y hoy tenemos una mesa que creo que es interesantísima sobre inteligencia artificial, que como todos sabéis es uno de los grandes ejes transformadores, ¿no?, de la sociedad actualmente. Y creo que es, además, bueno, ahora nos contarán en la mesa, uno de los que más se va a acelerar y uno de los que, además, yo creo que tenemos que tener muy claro todo el potencial que nos puede ofrecer y también cómo podemos nosotros colaborar, ¿no?, con esa inteligencia artificial, o cómo puede haber un escenario en el que la inteligencia artificial realmente nos ayude a nosotros como personas y a las sociedades y a las empresas y a la economía en general, ¿no? Por tanto, bueno, pues espero que os interese muchísimo la charla. Podéis hacer vuestras preguntas a través de las redes sociales con un hashtag que es Foro Sociedad Digital, todo junto, y al final de la conversación, o entre medias, como decida el moderador, pues podrán ir entrando, si queréis, para los participantes en la charla. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos vosotros que nos estáis viendo por streaming y mil gracias también a los participantes que tenemos hoy en la mesa. Yo no voy a pasar la palabra a Richard Benjamins, que va a ser el moderador, para que él os lo presente. Solo les quiero agradecer a todos su presencia y especialmente también a Richard, que va a moderar la charla. Richard es jefe de estrategia en inteligencia artificial en Telefónica, tiene un amplio recorrido profesional en estos temas, es cofundador de un observatorio sobre inteligencia artificial, fundador además dentro de la compañía del área de Big Data for Social Good, autor hace poco de un libro muy interesante que os recomiendo, que además presentamos en este mismo espacio sobre inteligencia artificial. Así que, bueno, creo que la charla, junto con los ponentes que tenemos aquí y con su moderación, va a ser realmente apasionante. Así que, por mi parte, nada más. Le cedo la palabra ya a Richard. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Buenos días o buenas tardes, dependiendo dónde estéis. Bienvenido a este foro sobre inteligencia artificial. Tengo el honor de tener aquí conmigo a tres expertos y expertas varios, ¿no?, en inteligencia artificial. Primero tenemos aquí a mi izquierda Eva García San Luis. Es socia en KPMG y responsable de datos, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal, Richard? Al lado de Eva tenemos a Asunción Gómez Pérez, que es catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid y vicerrectora de investigación, innovación y doctorado. Yo conozco a Asun desde hace muchos años y trabajamos ya en los años 90 en inteligencia artificial. Bienvenido, Asun. Muchas gracias, Richard. Y por fin tenemos a distancia a Ramón López de Mántaras,
Ramón es catedrático de investigación del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. Este instituto, donde yo tuve el honor de trabajar en 1997, pues ya existía en inteligencia artificial. Entonces es uno de los institutos más antiguos y más renombrados de inteligencia artificial en España, y Ramón fue director durante muchos años de este instituto. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un debate en 4 ejes, si nos da tiempo. Si no, nos quedamos en 3, porque también me gustaría que, si hay preguntas, poder debatir las preguntas del público. El primero va un poco sobre la inteligencia artificial en España, cuál es el estado en las empresas, etc. Segundo tema va sobre el plan del gobierno, ¿no?, en esa temática, o sea, qué debería hacer el gobierno, qué creemos que el gobierno debería impulsar, ¿no? Luego la importancia de la ética en todas estas aplicaciones cuando se aplican masivamente, ¿no? Y final, si hay algo de tiempo, sobre el impacto, ¿no?, que podría tener en el trabajo, y luego lo que podría salir, ¿no?, en el foro. Vamos con el primer punto, ¿no? O sea, yo quería empezar con Eva, porque Eva tiene un conocimiento, experiencia más en las empresas, ¿no? Son 3 preguntas, ¿no? No hace falta responder a todos, ¿no? Pero, o sea, ¿cuáles son los sectores más avanzados, ¿no?, con inteligencia artificial en España, y cuáles son los más lentos, ¿no? Y ¿cuáles son los principales retos que se encuentran en ese camino de transformarse, ¿no?, para poder sacar el máximo provecho de esta tecnología? Y por fin, ¿no?, algo sobre las pymes. ¿Esto es solo para el IBEX o también para las pymes? Eva. Bueno, son 3 preguntas, así que voy a intentar ordenarlas, ¿no? La primera era cómo veíamos España en este tema de la inteligencia artificial. Yo creo que está bastante escorado, y estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Hay empresas que sí que están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, pero hay otras empresas que se están quedando bastante atrás. Si vamos por sectores, que seguramente sea la manera más fácil de hacerlo, claramente el sector de consumo y el retail es el que más está invirtiendo en este tipo de tecnologías. Y bueno, cualquiera de nosotros que haya comprado algo por internet sabe, pues, la recomendación del siguiente producto, el complemento que te puedes llevar, el marketing cada vez es más personalizado, y además están conociendo más al cliente, no solo para darnos un mejor servicio, sino también para ellos optimizar todo su back, es decir, para mejorar su logística, para mejorar su transporte, para mejorar su almacén y para mejorar todas las operaciones que ellos tienen por debajo. Pero si salimos además del comercio electrónico, yo creo, y cuando se pase toda esta crisis, que no podemos ir tanto a tiendas físicas, estoy convencida que las tiendas físicas también cambiarán, ¿no? Pues ya empieza a haber espacios donde tú te puedes probar una prenda sin tener que probártela, ¿no? Y ves cómo te queda, y luego asistentes que te van diciendo complementos y puedes ir viendo cómo te queda. Y habrá asistentes que te ayuden en la preventa y habrá asistentes virtuales también que te ayuden en la postventa. Entonces, es un sector que claramente está invirtiendo un montón y que tiene un gran cambio por delante. Otro sector que está invirtiendo mucho en España, y además es un sector que está en plena transformación, son 2 sectores, es banca y seguros, por supuesto, ¿no? Creo, sobre todo, los seguros tienen la posibilidad de cambiar la forma que nos ofrecen seguros de una manera diferente en tiempo real, y que podrán ayudarse la inteligencia artificial a ofrecernos seguros por eventos, ¿no?, que es el gran cambio que tienen que hacer. Ahora mismo lo están utilizando para fraude, para conocer más a su cliente, para scoring y para, sobre todo, optimizar todo lo que es el back, ¿no?, para lectura automática de contratos, lectura automática de documentos masivos, ¿no? Pero poco a poco lo irán utilizando, sobre todo para cambiar su modelo de negocio. Y luego hay que tener en cuenta además que es un sector muy regulado y que todavía le queda mucho por hacer, porque en la parte de riesgos pues casi no hemos entrado, ¿no? Otro sector que está invirtiendo bastante es el industrial. Cualquiera que tenga una gran fábrica seguro que ha empezado con mantenimiento predictivo, pero ahora que cada vez tenemos más dispositivos hiperconectados, ¿no?, pues tenemos que utilizar todos los datos que nos vienen pues para seguir optimizando y eficientando todo lo que es el trabajo en la industria.
Y por último, el sector donde también están haciendo grandes progresos y además por la situación que vivimos es un sector que me gusta especialmente, todos los progresos que están haciendo es el de la sanidad, ¿no? El de la sanidad sobre todo, ¿para qué? Pues para predecir, no quiero decir predecir, pero para poder conocer si tienes una enfermedad antes de tiempo de lo que puede hacer un médico, especialmente o con muy buenos resultados en el análisis de imágenes. Cuando analizas una imagen, pues pueden predecir con algo de antelación que tienes una enfermedad, pero se están utilizando para el desarrollo de nuevos medicamentos, para gestionar una sala de emergencias, incluso para ese primer diagnóstico, no tanto hablamos de la sanidad primaria, ¿no? Ese primer diagnóstico que podría ser con inteligencia artificial y por supuesto que luego venga un médico para que te ayude y bueno, pues lo revise lo que ha salido del modelo de inteligencia artificial. De hecho, en China ya empieza a haber algunas cabinas donde se hace ese primer diagnóstico y luego lo revisa un médico y tienes tu videoconferencia. Entonces, yo creo que principalmente son esos 4 sectores. La segunda pregunta era... Es que me has hecho 3 muy rápidas. Los retos. O sea, los retos. Quieren hacer... O sea, hay muchas oportunidades, pero luego, cuando realmente lo quieren hacer, pues tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, desde tu perspectiva, ¿no? Que estás metido en muchos sectores, ayudando a muchas empresas, organizaciones... Sí. ¿Cuáles son los retos principales que tienen que...? Pues mira, el principal reto ahora mismo, yo lo que veo, la mayoría de las empresas están en fase piloto, ¿no? ¿Cómo pasas de ese piloto a algo que realmente transforme tu compañía? Y eso no es fácil. Y además no va de tecnología, por desgracia, ¿no? Porque si fuese de tecnología, pues sería más fácil. Hay una parte que va de tecnología, necesitas una plataforma para que todos estos componentes de inteligencia artificial lo podamos llevar a todas las áreas de la empresa, pero... sobre todo lo que necesitas es cambiar la forma de hacer las cosas, es decir, una organización diferente. Y además, aunque es muy frustrante porque tú cambias un área de la empresa, pero el área de al lado no ha cambiado y no se ha transformado todavía, porque el proceso de transformación es un viaje. Entonces tienes que tener muy claro el roadmap y que hasta que el end-to-end no esté acabado, pues te frustrarás porque tú habrás cambiado, pero el de al lado no ha cambiado. Entonces, lo que se necesita es un cambio de organización, forma de cambiar las cosas, se necesita que haya mucho liderazgo, se necesita un roadmap del camino a seguir y que vaya poco a poco, pero sin descanso. Por supuesto, se necesita calidad en los datos, pero eso es como de sobredicho. Y luego se necesita transparencia en los modelos, ¿no? Porque lo que nos está pasando mucho, y tú que eres bastante experto en tema de ética de modelos y de inteligencia artificial, sabes que no hay mucha confianza en determinados modelos, ¿no? Porque no sabemos cómo funciona. Entonces yo creo que una parte importante también es transparencia. En cuanto a las pymes, que me parece una pregunta súper interesante. Yo creo que la inteligencia artificial no es para las empresas del IBEX, debe ser para todos y tenemos que además, o sea, tenemos los que estamos trabajando en eso, tenemos que hacerla que puedan utilizarla también empresas más pequeñas. Lo que pasa es que si le preguntas a una empresa pequeña tiene 2 problemas. 1, seguramente no puede hacer esa inversión y 2, no sabe cómo hacerla, ni qué hacer, ni lo que tiene a su disposición, ¿no? Entonces, lo que tiene a su disposición es un montón de cosas, porque hay nuevos modelos de negocio que lo que permiten es que tú lo puedas hacer como un servicio. Es decir, yo puedo bajarme una app, yo puedo utilizar un software que tengo en cloud y empezar a utilizar inteligencia artificial en mi pyme, ayudando a mi cliente, mejorando la relación con mi cliente, mejorando mi marketing, automatizando alguno de los procesos internos. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una labor bastante grande de ayudar a estas pymes a conocer todo lo que tienen a su alcance y que no es una tecnología tan cara o de la manera que la hagas como para que no la utilicen. Vale, muchas gracias, Eva. Asun, ¿tienes una opinión sobre cómo está la IA en España? Sí, bueno, coincido en que ahora mismo la inteligencia artificial se puede aplicar a cualquier sector y yo la concibo como un paso muy avanzado en todo el proceso de digitalización. Es decir, hay que empezar digitalizando, tiene que haber un roadmap de esa digitalización para que la digitalización se incorpore dentro de las pymes y la inteligencia artificial construye sobre esa digitalización que por así decirlo, las
las empresas han empezado. A mí me gustaría añadir que en todos estos sectores es clave el sector público y las administraciones públicas a nivel nacional, a nivel de comunidades autónomas y también los ayuntamientos. En ese proceso de transformación en su propia digitalización, la inteligencia artificial, yo creo que en ese sentido juega un papel crucial por la gran cantidad de datos, tanto de tipo público como de tipo privado, otros confidenciales, que tienen las propias administraciones. Y en ese sentido, utilizar las tecnologías de inteligencia artificial, las simbólicas y las subsimbólicas, para proporcionar nuevas soluciones al ciudadano, pues son claves. Y también desde las administraciones públicas el gran reto es hacer entender al ciudadano que la inteligencia artificial o las aplicaciones que se construyen utilizando inteligencia artificial son seguras, es decir, deben infundir confianza. Entonces, en ese sentido, además del uso de todos esos datos para construir nuevos tipos de aplicaciones que redunden en el ciudadano y en el bienestar social, también la administración pública pues debería, de alguna manera, ayudar en los procesos de benchmarking, de prueba de las tecnologías y también ayudar con las certificaciones. Y en ese sentido es una forma también de poner en valor la parte tecnológica, al mismo tiempo que, al igual que existen organismos como DISEA, por ejemplo, para todos los aspectos éticos y legales. Es decir, la cosa es complicada, requiere un roadmap, requiere un pensamiento y la inteligencia artificial está al final de ese proceso de digitalización en todos los sectores. Y para mí el sector público en ese sentido es importantísimo. Muchas gracias, Asun. Y esto enlaza muy bien con el segundo tema, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el gobierno, ¿no?, con esta tecnología? Pero antes de entrar, me gustaría, sobre los pymes, yo tengo la oportunidad, ¿no?, de dar clases sobre inteligencia artificial a muchos pymes en España y les hago una encuesta, ¿no? Y cosas que destacan es que todos los pymes, estos son pymes no muy pequeñas, ¿no?, son pequeñas o medianas. Todos conocen los casos de usos, mantenimiento predictivo, o marketing, etc. La mitad tiene planes para hacer algo con inteligencia artificial y luego un 15% está haciendo cosas. Luego hay un 30% que no tiene planes de hacer nada. Pero lo más importante es que para hacer algo con esta tecnología necesitan tener perfiles. Y la gran mayoría, 80%, no tiene esos perfiles en su organización, ¿no? Y eso es una gran diferencia con las empresas grandes, que todos ya tienen equipos grandes y invierten millones cada año, ¿no? O sea, los pymes son muy importantes, pero hay que ayudarles, ¿no?, como tú dijiste, ir a la nube, con estos servicios. Vale, vamos a la siguiente pregunta y empezamos con Ramón. El Plan España Digital, ¿no?, que es el Plan España Digital 2025, que tiene como 10 áreas de trabajo y una área es inteligencia artificial y economía del dato, ¿no? De hecho, está a punto de salir, ¿no?, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Todavía no ha salido, entonces la verdad es que no sabemos, ¿no?, lo que va a estar ahí dentro, pero os resumo algunos objetivos, ¿no?, y medidas de este plan actual de España Digital 2025. Convertir a España en un referente en la transformación hacia una economía del dato. Impulsar la inteligencia artificial como motor de innovación y crecimiento económico, social, inclusivo y sostenible. Fortalecer la competitividad a través de las actividades de I+D en el conjunto de las tecnologías habilitadoras digitales. Y luego hay 4 medidas, os menciono 2. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene que salir, y Oficina del Dato y Chief Data Officer. O sea, habrá un Chief Data Officer de España, ¿no?, que suena muy bien. Entonces, pues os quería preguntar, ¿cuál es vuestra opinión o qué pensáis, ¿no?, que debería estar en esa estrategia nacional de la inteligencia artificial? Ramón. Sí, gracias, Richard. A ver, yo
No, lamentablemente no conozco a fondo el contenido de la estrategia nacional. Yo conozco bien la que salió hace más o menos un año y medio, febrero marzo del año pasado. De hecho, Asun también estuvo implicada, que era la estrategia de I+D+I como iniciativa del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero que se supone, y no estoy seguro de que sea así, porque no he visto la ENIA, la que llaman ENIA, Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial, que tenía que ser un poco la semilla a partir de la cual la estrategia que hicimos nosotros iba a desarrollarse la ENIA, esta llamada ENIA, ¿no? Pero bueno, como no he visto, pues no puedo opinar demasiado. Y quizás lo que diga resulta que está contemplado, pero en mi opinión, el punto clave, y no es punto clave solo para esta pregunta, sino con respecto a la anterior acerca de las dificultades de adopción de esta tecnología por parte de las empresas, son la escasez de expertez, la escasez de expertos en inteligencia artificial. En un estudio que se hizo en Barcelona, solo en la ciudad de Barcelona se calcula que a corto plazo faltarán 15.000 expertos en inteligencia artificial. 15.000, solo aquí en Barcelona, donde estoy yo viviendo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues espero que esta estrategia que está ahora, se supone, a punto de salir, me imagino que tendría que abordar este aspecto de una forma decidida. Y cuando digo decidida, significa pues que detrás haya fondos, inversiones, los fondos públicos y no públicos imprescindibles para que sea así, ¿no? Y claro, a corto plazo, ¿qué hacemos a corto plazo? Porque no hay tiempo de decir, bueno, pues vamos a esperar unos años a formar más gente, reformar tanto la formación profesional, porque no solo es cuestión de formación universitaria, cuidado, para que haya más expertos en este tema. En varias universidades sé que a partir del año que viene, 2021-22, habrá grados no en inteligencia artificial, propiamente en inteligencia artificial, pero esto llevará tiempo. Yo creo que a corto plazo lo que tenía que tener esta estrategia y tenía que hacerse es atraer talento de fuera y, sobre todo, recuperar talento que a lo largo de los últimos 8 o 10 años se nos ha ido por falta de oportunidades. Y esto lo he vivido en mi propia piel, en mi propio instituto, y bueno, me consta por múltiples contactos y colaboraciones que tengo con empresas, con nuestro instituto, de que este es el gran problema. Si consiguiéramos recuperar una parte más o menos significativa de la gente que se ha ido, que no han sido 4 o 5, han sido muchísimos que están por ahí repartidos por el mundo, sería un buen comienzo. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? El capital humano en este aspecto es súper relevante. Asun, ¿cuál es tu opinión sobre lo que tiene que salir o lo que tiene que hacer España? Bueno, coincido con Ramón en que la estrategia de I+D+I pues ha identificado una serie de aspectos que son relevantes y que son claves. En ese sentido, todo el tema de la capacitación. La capacitación, yo creo que lleva a un pensamiento computacional desde las primeras etapas en las que los niños están en el colegio. Es decir, hay que empezar a pensar computacionalmente a los chavales en los colegios, hay que formar y reforzar el pensamiento computacional en los profesores que están en estos colegios, a su vez crear perfiles de FP que también puedan echar muchas manos y trabajar en todos los aspectos que son más tecnológicos de la inteligencia artificial, y coincido con Ramón que los planes de estudios a nivel de grado ya se han empezado a especializar en diferentes universidades. La inteligencia artificial siempre ha estado dentro y se ha enseñado en los títulos de grado de informática, y a su vez existen numerosos másters especializados en sistemas inteligentes, en inteligencia artificial y también doctorados en la temática. Quizás el gran reto va a estar en el long life learning, en la formación continuada a lo largo de toda la vida profesional, no para las grandes empresas, que ya tienen evidentemente sus departamentos, sino para las pequeñas y medianas empresas, y también para formar a todo un elenco de funcionarios y
tecnólogos en el sector público. Quizás la clave está en el conocimiento de las bases y los fundamentos de estas tecnologías pueden ser la clave para que la inversión que se realice, que va a ser una inversión elevada, no caiga en saco roto, sino que se vayan poniendo esas piezas del puzzle pues de una manera incremental y secuencial. Y estoy de acuerdo con Ramón que todo el tema de atracción, retención de talento con salarios que sean competitivos deben ser también la clave. Si queremos atraer el talento que se fue de compañeros nuestros que están en numerosos centros de investigación o en empresas internacionales, la parte salarial tiene que actualizarse. Muy bien, o sea, talento, formación. Oh, perdón, Ramón está diciendo algo, pero no le escuchamos. Sí. No, que me quería hacer un apunte. Yo sé porque lo hemos hablado, que sé que Asun está de acuerdo en un tema pero bueno, no lo ha mencionado porque no podemos mencionar todo, ¿no? Pero lo completo, lo que ha dicho, esta formación a todos los niveles y con pensamiento computacional, de acuerdo, pero sin cuidado con no tecnifiquemos demasiado a las personas, ¿no? Yo creo que los aspectos más humanísticos, ética, tiene que estar presente. Yo no concibo un grado de los nuevos grados que va a haber en inteligencia artificial sin una componente muy importante, pero muy importante, y más multidisciplinar, de aspectos relacionados con aspectos sociales, no sé, en fin, éticos, el humanismo, ¿no? Las ciencias humanas jugando un papel importantísimo en esta formación de estos futuros tecnólogos, de manera que no solamente se pregunten ¿esto se puede hacer?, sino que se pregunten ¿debemos hacerlo? Para mí es muy importante. Es muy cierto, ¿no? Esto también vuelve en la última pregunta. A ver, esto es por la parte de talento, la administración pública, pero tenemos que hacer algo con las empresas para que, a nivel de gobierno español, para que se haga más rápido. ¿O qué opinas tú, Eva? No sé si las empresas. Yo sí que me gustaría complementar una cosa que habéis dicho. El talento, yo creo que lo que necesitamos no es solo tecnológico, por supuesto que lo necesitamos, pero cada día más vamos a necesitar el talento también humanístico, que no sé si tiene que ser un ciclo mezclado, pero yo sí que necesito cada vez más filólogos, más filósofos, más sociólogos, es decir, otro tipo de talento que es necesario para la inteligencia artificial, ¿no? Y, por supuesto, la parte de la ética la veo fundamental y entonces necesitamos meter un componente humanístico que yo, que estudio ingeniería, no está ahora mismo en las carreras. Y luego, si estamos hablando de la administración, otro tema que veo importante es la compartición de datos entre las diferentes, no sé cómo llamarlo, ministerios, las diferentes unidades que hay, porque ahora mismo yo que he hecho algún proyecto entre ellos, es muy difícil compartir datos, ¿no? Entonces te estás perdiendo pues parte del juego y te estás perdiendo parte de la información porque Barcelona comparte con Madrid, Madrid no comparte con... Entonces es una pena, ¿no? Porque y en temas tan importantes como puede ser la sanidad, por ejemplo. Muy bien. Pues vamos al siguiente punto, que va sobre ética. O sea, Asun ya lo mencionó un momento de Pablo también, o sea, el Observatorio Odisea, ¿no?, del impacto social y ético de la inteligencia artificial hizo conjuntamente con una pequeña empresa, ¿no?, que se llama Human Trends, un piloto sobre el estado del arte de ética e inteligencia artificial en España, ¿no?, tanto a nivel empresarial como a nivel de universidades, ¿no? Parte fue manual y parte fue automático. Entonces, han mirado algunos sectores a nivel de empresas y encontraron como 300 empresas que públicamente dicen que estamos usando inteligencia artificial, ¿vale? Y luego encontraron de estos 300 unos 50 que dicen que tienen la ética en cuenta de una manera seria. O sea, no simplemente mencionarlo, sino simplemente decir, tenemos una metodología, tienen publicaciones, etcétera, ¿no? Y curiosamente, de estas 50 empresas, la mayoría era o grande o empresa internacional, ¿sabes? Mientras que las empresas más pequeñas y españolas pues no lo tienen tanto
en cuenta, ¿no? La ética, ya sabemos, que lo hemos visto, no es solo inteligencia artificial, no solo es un tema técnico, sino también tienen otras habilidades sociales y sobre todo pensando en cuál es el impacto, ¿no? En la sociedad, si aplicas esa tecnología, no en un caso concreto, sino si se aplica masivamente, ¿no? A todos los niveles, a todos los casos de usos, a todos los sectores, puede tener mucho impacto, ¿no? Entonces, Eva, ¿te sorprenda esos datos? Obviamente es un piloto, no cubre todo, pero ¿te sorprende estos datos o es lo que hay que esperar? No, la verdad es que no me sorprende mucho los datos. A ver, el tema de la ética es súper amplio, es muy amplio y podemos hablar de cosas que debemos hacer y que no debemos hacer en inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, podríamos deducir y predecir cómo se va a comportar un adulto en función de las notas y comportamientos que tenga el niño durante toda su vida. Eso lo debemos hacer, eso es una parte de la ética, ¿no? Y luego hay otras cosas importantes y que yo creo que deberíamos hacer todos, aparte de hacernos esas preguntas, y es: los modelos no deben ser cajas negras, que para mí es un tema fundamental. Ahora mismo, en muchos casos, los modelos que utilizamos son cajas negras, entre otras cosas porque son muy complejos. Por más que los abras y los mires, casi ninguno de nosotros puede entender cómo están funcionando, ¿no? Entonces necesitamos explicabilidad de los modelos. De hecho, si esos modelos pudiesen autoexplicarse ellos mismos, que sería lo mejor, igual que nosotros en consultoría vamos a un director y le explicamos: hemos llegado a esta conclusión, y le explicamos, y hemos llegado porque, mira, teníamos esto que vimos al principio, estas variables, esta pesaba más por esto, tal cual, y al final le contamos una historia que le convencemos. Yo creo que nuestros modelos deberían poder autoexplicarse, y si no se autoexplican, que haya un mecanismo para que sean explicativos, ¿vale? Y eso es importante. Y luego hay un tema de los sesgos, que yo ahí con el sesgo, bueno, los sesgos no es que los modelos tengan sesgos, es que están cogiendo información histórica que ya tenía sesgo. Es decir, lo que tenemos que ver con empresas es: ¿queremos utilizar esa información histórica o no? Tenemos que tener claro que existe y qué tipo de sesgo tiene. Pero a lo mejor yo necesito utilizar esa información histórica de todas maneras, ¿no? Se ha hablado mucho de: es que hicieron un modelo que hacía que se cogiesen más hombres que mujeres. ¿En base a qué? A que estaba entrenando mi modelo sobre una base histórica que ya antes, cuando lo escogían los humanos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, se estaba escogiendo a más hombres que mujeres. Entonces, tengo que cambiar otra cosa. No es que mi modelo tenga un sesgo. De hecho, es que los modelos no tienen sesgos. O sea, no hay sesgos matemáticos. Puedes quitarle los sesgos técnicos y no tienen. Es la información la que tiene esos sesgos, ¿no? No sé si te he contestado con esto a tu pregunta, Sí, pero sí, un poco sí. Resumen. Claro, o sea, la ética a nivel de empresa, efectivamente, está empezando, ¿eh? Y bueno, porque tampoco es fácil. De hecho, ya hay varias empresas en España y mundialmente, pues a lo mejor hay centenas, tampoco miles, ¿no?, que han declarado principios de inteligencia artificial. O sea, si usamos inteligencia artificial, pues decimos que tiene que ser explicable cuando hace falta, no debería discriminar, tiene que estar basado en las personas, etcétera. Pero de allí aterrizarlo en lo que quiere decir para una empresa, para que realmente lo haga, pues ahí está muy verde, todavía. Para Asun y para Ramón, mira, también miramos las universidades y miramos en todas las universidades públicas de España si tienen o un grado o máster llamado inteligencia artificial, o si tienen una asignatura entera dentro de otro grado de inteligencia artificial, ¿no? Y lo que vimos es que efectivamente hay mucha oferta sobre aprender algo sobre inteligencia artificial. Pero luego miramos si hay una asignatura concreta de ética en inteligencia artificial. Y ahí vimos que hay un cambio muy grande, que hay pocas, ¿no? O sea, a lo mejor cada comunidad autónoma tiene como uno, algunos no tienen nada, y a lo mejor sobre todo Barcelona y Madrid destacan por tener algunos, como 3 o 4, ¿sabes? Pero etcétera. Entonces, ¿qué pensáis que hay que hacer? Ramón ya lo dijo, ¿no? Esto hay que fomentar más. ¿Y cómo vamos a fomentar esto más? ¿Cómo se puede conseguir? Ramón.
Bueno, es que no sé realmente qué puedo añadir ya a lo que dije, ¿no? Si se trata de esta solución, esta aproximación más a largo plazo que pasa por esta formación, este training, ¿no? Esta educación, o también el lifelong learning que decía Asun, todo esto requiere pues mucho esfuerzo y mucho dinero. Esto no se hace a coste cero. Por lo tanto, aquí son decisiones al más alto nivel. Cuando digo al más alto nivel, al nivel de gobierno, ¿no? Desde abajo, sí, desde abajo podemos llamar la atención y exigir o yo qué sé, patalear. Pero en fin, yo creo que el convencimiento tiene que venir desde las más altas esferas y que estén realmente convencidos de que esto es lo que habría que hacer. Yo espero que sí, que esto esté cuajando. Me consta que sí que está cuajando a nivel de algunos ministerios, por lo menos, como el Ministerio de Ciencia y preferentemente el de Universidades también. También falta la pata también de las propias empresas. Yo creo que aquí las grandes empresas, no hablo de las pequeñas o medianas, sino las que tienen una potencial económico-financiero importante, o, no sé, grandes bancos, grandes instituciones que también tendrían que quizás mojarse, ¿no? Y apoyar más todo esto, ¿no? Financiándolo. En cambio, constatado no hace mucho un poco las cosas que van en el otro sentido. Parece que como hay una falta de aproximación, desconfianza, sigue habiendo un gap muy grande con el mundo más académico, y no voy a decir cuál, pero una gran empresa, de las más grandes que hay de nuestro país, pues claro, salió en titulares, que es precisamente la que buscaban, el aspecto marketing, un contrato con el MIT para hacer una aplicación de data analytics, de análisis de datos, que la podía haber hecho perfectamente un montón de grupos en nuestro país. Y esto me supo muy mal ver este menosprecio, en el fondo, es que no tengo ningún problema en usar esta palabra, desprecio por lo bien que se está trabajando en nuestro país a nivel académico, y que veas y lo podrían haber hecho además por una fracción del coste, ¿no? En fin, es solo un ejemplo, pero que me levantó me hizo sonar ciertas alarmas, ¿no? Espero que esto no sea una tendencia común y que haya sido una excepción, pero no estoy nada convencido. Sí, estoy de acuerdo. Asun. Sí, respondiendo a la pregunta, y lo cuento en este caso como una experiencia propia, en la Politécnica, en el grado de Ingeniería en Informática y en los másteres que tenemos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, hemos metido una asignatura que es optativa, porque es la única forma de meter este tipo de requisitos docentes nuevos, que se llama Aspectos éticos, legales, sociales y económicos de la inteligencia artificial. Y realmente es una asignatura difícil, porque implica que los tecnólogos, los que procedemos del área, nos tenemos que formar en aspectos legales, como puede ser, por ejemplo, la GDPR y otra serie de temas. Y luego, por otro lado, tenemos también invitados que proceden de otras disciplinas que hacen énfasis en temas a lo mejor de derecho y otros temas. Lo curioso que es lo que quiero presentar es que nosotros lo que hemos hecho en esta asignatura es hacer un caso de uso. Y dividimos la clase en dos. Y decimos, ustedes, una parte, damos varios casos de usos y decimos, bueno, uno va a hacer el caso de uso desde la perspectiva del cliente, del ciudadano. El otro va a hacer el caso de uso y el desarrollo y el análisis desde la perspectiva de la empresa, de la pyme, que tiene que tener un beneficio, o desde la gran empresa. Y entonces, poniendo en sintonía lo que sería la oferta con la demanda, pues bueno, se crean debates enriquecedores y un poco se le permite ver al estudiante que va a ser el profesional del futuro, que no todo vale,
y al mismo tiempo el usuario pues puede especificar ese tipo de requisitos para buscar posiblemente nuevos modelos que permitan pues consensuar y poner en sintonía la oferta con la demanda. Lo hemos hecho el año pasado, empezamos con ello el año pasado, continuaremos este año, pero es un tema en el cual realmente sí que se requiere esa interdisciplinariedad y ese diálogo entre diferentes perfiles profesionales, porque ni el tecnólogo puede darlo solo, ni tampoco puedes introducir en una clase a perfiles de abogados que no entiendan tampoco de la tecnología. Muy buena observación, Asun, y una buena experiencia, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es replicar, ¿no?, esta experiencia en muchas más universidades. Y yo entiendo que una manera de hacerlo más rápido es como optativo, ¿no? Porque yo entiendo, si quieres hacerlo obligatorio, pues tienes que pasar por un proceso muy largo y no podemos esperar. Claro, los planes de estudio, cualquier asignatura que sea troncal, requiere un proceso administrativo que lleva su tiempo, con lo cual las únicas opciones son vía las optatividades o créditos de libre elección que se imparten en las distintas titulaciones. Y reitero que esto es lo que nosotros hemos hecho en los estudios de informática, pero que también existen otro tipo de estudios que se están en otras universidades, donde se crean estudios híbridos entre derecho, inteligencia artificial o biología computacional, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que en ese sentido el crear nuevos espacios de docencia, de nuevas titulaciones en las cuales se introducen estas semillas de inteligencia artificial, pues puede ser de gran valor, a la vez que es necesario los currículas que son muy técnicos, pues incluir en ellos pues ciertas asignaturas también de derecho, de economía, de filosofía, que proporcionen esa visión humanística a la cual mencionaba Ramón anteriormente. Pues muy bien, y yo creo que dos mensajes importantes, ¿no? Uno, a la administración pública, pues agilizar los procesos de incorporar nuevas asignaturas, ¿no?, que no tardan, 2 años, y para las universidades, pues jugar con esa posibilidad, ¿no?, de incluir esas asignaturas de manera optativa o con créditos, etcétera, para que sea más rápido, ¿no? Yo creo que es muy relevante. Vale, pues el último tema de la ética es la pregunta: ¿esto se va a resolver solo o se requiere algún tipo de regulación, ¿no? Yo creo que mucha gente sabe que la Comisión Europea, ¿no?, está pensando en regular parte de inteligencia artificial. De hecho, lo van a anunciar en los próximos meses, y de momento están diferenciando entre aplicaciones o sectores de alto riesgo, tipo sector médico, tipo transporte con coches autónomos, etcétera, y aplicaciones de bajo riesgo, ¿no?, tipo recomendación de películas, etcétera, que no tienen tanto impacto en las personas, ¿no? Pero luego hay mucha gente que dice: no, esto no hace falta regular porque se autorregula, y luego la regulación pone pegas a la rapidez y la innovación. Y luego hay mucha gente que dice: no, esto hay que regularlo porque si no se nos va de las manos. Mira lo que está pasando en Facebook, ¿no?, con The Social Dilemma, que hemos visto muchas personas. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Hay que regular o hay que dejarlo solo, o hay que hacer algo híbrido? Brevemente, 1 minuto cada uno. Asun. Bueno, la pregunta es dificilísima, Richard. En primer lugar, porque, y un poco ligando con lo que iba a decir antes de lo del sesgo, pues cada uno está sesgado en su vida por todo el recorrido que lleva. Entonces, bueno, los aspectos que son éticos, pues el cómo uno responde hacia un cierto tema ético, pues se lleva discutiendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces hay diferentes enfoques, diferentes corrientes, y eso es como si le dices a todos los filósofos que se pongan a hacer una ontología común. Pues eso es imposible. Es decir, yo creo que no va a haber una única ética. Es imposible que haya una única ética porque además existen muchos países con muchas tendencias políticas y
Y bueno, lo que a uno sorprende en un determinado país, en otro determinado país, a lo mejor al ciudadano no le sorprende tanto. Lo que sí que se necesitan son criterios, son pautas de actuación. Se necesita un marco normativo flexible y amplio. Se necesita también llevar luego a los gobiernos de las distintas, en el caso de una regulación europea, la instrumentalización en cada país. En relación, por ejemplo, al tema de datos, posiblemente no todas las administraciones públicas en Europa comparten los mismos principios y yo creo que ese es un tema, o sea, el tema de llegar a tener una ética común yo lo veo imposible. El que todo esté regulado, pues tampoco, porque habrá gente que le guste lo que esté regulado y habrá gente que le disguste lo que se regule. Para mí la clave viene porque el usuario de las técnicas, o sea, los ciudadanos y las empresas que están utilizando las tecnologías de inteligencia artificial sepan que están utilizando una tecnología que es segura, que ha sido probada, que ha sido certificada, que pasa ciertos estándares y que se va a utilizar para el bien. No sé si te he respondido, Richard, porque la metapregunta es... Obviamente, ¿no? Es una pregunta difícil, pero tampoco estamos aquí buscando la solución, sino una breve reflexión por vuestra parte, ¿no? De por dónde hay que tirar, ¿no? Eva. A ver, yo para cualquier otra cosa siempre soy antirregulación, pero la realidad es que, por lo menos, o sea, en la parte de la ética es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la ética... es muy difícil, depende de cada cultura, depende del histórico que tengamos, o sea que es que habría que ver en cada caso de qué estamos hablando. Yo creo que lo que sí que tiene que haber es ciertos límites y lo que tiene que haber es mucha transparencia. O sea, yo creo que ahora los tecnólogos, y me meto en el grupo, pecamos un poco de que nadie nos entiende. Entonces los modelos son cajas negras ahora mismo y entonces pues eso genera muchísima desconfianza. Entonces yo creo que a lo mejor habría que regular para que fuesen más transparentes. Y luego cosas que yo intentaría regular, aparte del coche autónomo, sanidad, son que creo que ahora mismo el mundo se está escorando, ¿sabes? Tanto te recomiendan, tanto vives en tu burbuja digital con noticias que solo te gustan a ti y te van generando pensando que estás en la verdad absoluta, que no sé hasta qué punto eso es bueno para lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Y que poder tener tu propia opinión y ver opiniones diferentes. ¿Qué? No es bueno. Yo también estoy de acuerdo con no es bueno y creo que eso también habría que ayudar a que no pasara. Nuestros hijos tienen que pensar. Que es lo que yo le digo a mi hija, no todo lo que aparece en tu internet, que solo es lo que tú piensas, es verdad, ¿no? Entonces, eso creo que de alguna manera hay que ponerle un límite. De acuerdo, o sea, sí hay que poner un límite. Ramón, ¿cuál es tu opinión? A ver, este tema es un tema, en mi opinión, muy importante. Yo pienso, a ver, cuando los mismos que hablan de que se puede autorregular, o sea, que no hace falta regular, son curiosamente o no curiosamente los mismos que defendían durante mucho tiempo, y algunos todavía defienden o siguen defendiendo, de la autorregulación de los mercados. Y se ha visto que esto no es así. Eso es un fracaso absoluto, ¿eh? Y nos está costando un precio muy alto que estamos pagando, ¿no? ¿Y quiénes son? Pues básicamente el capitalismo neoliberal, ¿eh? Si uno mira quién está detrás, se encuentra con esto, ¿no? Yo estoy a las antípodas de todo esto, os lo digo. Es decir, yo creo que el reto más importante que tenemos en este momento es un reto de gobernanza. Si por cada euro que se invierte en inteligencia artificial se invirtiera otro en regulación y gobernanza, tendríamos más razones para ser optimistas sobre el futuro digital, ¿no? Ahora mismo los incentivos premian el uso de la inteligencia artificial para tomar decisiones, basado en muchos datos, también con la falsa premisa de que cuantos más datos, mejor decisiones, lo cual no es cierto.
pero esto cierro paréntesis, eso se daría para otro debate, ¿no? Yo creo que las instituciones usan algoritmos para tomar decisiones como si fueran objetivas, y si algo sale mal, qué bien, pueden culpar al algoritmo. Además, te sacudes de encima la responsabilidad. Esto no es de recibo, ¿no? Cuando quienes más arriesgan, los ciudadanos de a pie, que están más a merced de estos algoritmos, no son los mismos que quienes más se benefician, grandes empresas, grandes gobiernos, se crean asimetrías de poder. Y esto es terrible, ¿no? Yo creo que el papel de las reguladoras, de la regulación, es precisamente eso, asegurarse de que los incentivos de las instituciones están alineados con los intereses de la población. Si la inteligencia artificial perjudica a los ciudadanos, tiene que haber consecuencias proporcionales para los responsables del algoritmo. A pesar de su complejidad, no hay que olvidar que los algoritmos no son más que herramientas. Los agentes morales somos nosotros. Somos totalmente responsables de las herramientas que creamos y que utilizamos. Y jugamos un rol fundamental desde su concepción hasta su despliegue. Si dejamos que los algoritmos decidan, seremos responsables nosotros de sus errores. No, ellos no pueden ser responsables de sus errores, ¿no? Yo lo resumo en una frase. El problema no es el monstruo de Frankenstein, el problema es el doctor Frankenstein. O como muy bien dice Lorena Jaume-Palasí, una dictadura de algoritmos, una dictadura humana tras un velo tecnológico. Para mí es importantísimo la regulación, hay que regular, ¿no? Y desafortunadamente no hay una regulación todavía eficaz. Esta regulación tiene que ser eficaz, además, claro, que limite el control monopólico o oligopólico de muy pocas empresas que crean y moldean estos mercados a su interés y hacen lo que quieren, Incluso son muy buenas evitando pagar los impuestos que les tocaría pagar en muchos países. Y yo en eso soy muy duro y lo siento y lo seguiré siendo y haré todo lo que pueda para un poco predicar, quizá en el desierto, de que es importantísima la regulación. Hay que regular. Punto. Bueno, muy bien. Una opinión muy vocal. Está muy bien. Yo creo que hay dos tipos de opiniones sobre regulación de inteligencia artificial. Uno es más concreto, ¿no? Sobre los sesgos, sobre explicabilidad y el impacto y la vida de las personas. Y la otra, lo que menciona Ramón, es mucho más la concentración, ¿no? De muchos datos y riqueza en muy pocas empresas que al final disturbe, ¿no? Una sociedad entera, ¿no? Y eso lleva a temas como, ¿no? Si los robots, ¿no? O los sistemas tendrían que pagar impuestos para que se divide, ¿no? De una manera más equitativa. Y esto es una discusión, vamos, que lleva, de hecho, es casi una discusión política, ¿no? Pero sí, claro, es política. Sí. Es política. Richard, lo dices muy bien. No hay que pensar en soluciones tecnológicas. La tecnología nunca dará soluciones a los problemas políticos. Estoy convencido de esto. Pero sí es verdad que todo el esfuerzo que se está haciendo en ética e inteligencia artificial, la Comisión Europea no habla tanto de estas cosas. Habla más de regular la tecnología, cómo se aplica, pero no el big picture, ¿no? Que cuál es el impacto si esto sigue tal cual, porque efectivamente las empresas que van a dar servicios de inteligencia artificial van a ser 5 empresas en Estados Unidos y 3 en China, ¿no? Y más o menos es lo que hay. ¿Vale? Bueno, es un tema interesante pero súper difícil y bueno, y gracias por vuestros comentarios. Vamos a pasar un momento a unas preguntas. Yo creo que varias preguntas ya hemos tocado. Uno sobre la calificación técnica, qué otras habilidades, ¿no? Debería tener, pues lo comentamos con Ramón y Asun. Ha habido uno sobre legislación, que justamente hemos hablado ahora. Pero hay una pregunta interesante que, aunque Ramón ha terminado, yo sé que tiene opiniones aquí. Se dice que el Machine Learning presenta muchas limitaciones. ¿Por dónde debería seguir evolucionando la investigación en inteligencia artificial? ¿Ramón? ¿Me lo preguntas a mí? Vale. Es que yo he leído en algunos artículos tuyos y... Sí, claro. Sí, el libro, sí, el artículo del traje nuevo de la inteligencia artificial, seguramente te refieres, sí. A ver. Y claro, para mí, allí apunto ya algunas cosas, ¿no? Apunto algunas posibles vías por donde tiene que ir. Para mí,
no tiene que ir por donde vamos ahora, no tiene que ir por el aprendizaje profundo, supervisado, etcétera, tiene que ir por otros derroteros, mucho menos empezar a pensar menos, independizarse más del Big Data y pensar más en el Small Data, o el Thick Data que llaman, ¿no? Que sí, que pasa por la colaboración persona-máquina, lo que es el Thick Data, ¿no? El aspecto más de aquello que el humano puede aportar, que la máquina pues nunca puede aportar, contextualizar, cuando es el entorno o la tarea a resolver no es estacionaria, hay mucha incertidumbre, en fin, hay excepciones a las reglas, es cosas que ninguna máquina sabe hacer, ni a muy largo plazo podrá hacer, ¿no? Y las limitaciones asociadas con lo que se conoce como conocimientos de sentido común, que es el muro con el cual nos estamos dando de cabezazos desde el año 50, mediados de los 50, desde que existe la inteligencia artificial, y nadie sabe muy bien cómo progresar hacia la solución de lo que llaman hard problem, ¿no? En inglés, ¿no? Y yo pienso que las cosas tienen que ir por ahí, estudiar métodos. Para dar un ejemplo muy concreto, porque parece que estoy muy por las nubes, ¿no? Un aspecto muy básico a nivel del aprendizaje, que para mí es clave de cara a adquisición de posiblemente futuros conocimientos de sentido común por parte de una inteligencia artificial, que además tendrá que ser corpórea. Por la razón que di ahora, tiene que tener un cuerpo, pues tiene que experimentar con su entorno y tiene que aprender relaciones causa-efecto. Para mí el aprendizaje de relaciones causa-efecto es fundamental. Si no atacamos, lo estamos atacando, menos mal, este problema y no se progresa hacia él, la cosa va a estar muy dura, ¿no? Aquí puedo mencionar los trabajos de Judea Pearl, de hecho su libro The Book of Why lo explica muy bien, el tema de los counterfactuals, qué hubiera pasado si en lugar de hacer esto hubiera hecho otra cosa, lo que llaman en lógica el counterfactual, qué consecuencias hubiera tenido, analizar las consecuencias de tus decisiones, de tus acciones, requiere muchas veces eso que llamamos el conocimiento de sentido común y ser capaz de identificar relaciones causa-efecto. Por lo tanto, es un tema en el que ahora yo estoy personalmente trabajando, la aprendizaje de relaciones causa-efecto, y no puedo estar sesgado por este motivo, ¿no? Diciendo que es muy importante, pero no, podéis creerme que no es un sesgo propio que tengo. Yo creo que hay una tendencia a nivel de la comunidad en inteligencia artificial, los lugares donde se está haciendo cosas más interesantes, más avanzadas, en donde hay esta opinión generalizada, este consenso de que hay que ir por ahí, ¿no? Por este tipo de aprendizaje de relaciones causa-efecto, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas, no solo eso, pero doy como solo un ejemplo de nuevas maneras que son muy distintas a lo que tenemos ahora de aprendizaje basado en redes neuronales súper complejas, profundas, que no hay manera de saber por qué funcionan cuando funcionan o por qué fallan cuando fallan, que no tienen nada que ver con cómo aprendemos los seres humanos, que no pueden contextualizar, que no puedan aprender incrementalmente. Todo esto hay que revisarlo completamente y se está haciendo afortunadamente, ¿no? Ir hacia aspectos como lo que decía yo. Muy bien, gracias Ramón. O sea, un mensaje también muy claro, ¿no? A los investigadores en inteligencia artificial, no profundizar más en el aprendizaje profundo, ¿no? El deep learning, que ya está, y justamente hay que investigar en la temática que esta técnica de inteligencia artificial no hace, ¿no? Trabajar con pocos datos, contextualizar las cosas, saber tratar con excepciones, relaciones causales, etc. Obviamente está claro que la inteligencia artificial de hoy no sabe hacer estas cosas. Bien. Richard, que no se me interprete mal. No digo que hay que tirar a la papelera el deep learning. No. Yo veo también un enfoque más a nivel de hibridarlo con estas otras aproximaciones, ¿no? Y que seguramente todavía podemos sacar algo de jugo al deep learning si le añadimos capas de razonamiento, lo hacemos más... en fin, que hay cosas que hacer también en deep learning, pero bueno. Pero el mensaje es el deep learning no resuelve todo, ¿no? Mucho menos. Otras cosas, ¿no? Asun, a nivel de investigación, ¿qué opinas tú? ¿Qué hay que hacer? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Ramón. De hecho, en esta misma sala hace un par de años hubo también otro
otro seminario sobre temas de inteligencia artificial. Y precisamente lo que yo comentaba era que existe inteligencia artificial más allá del machine learning y del deep learning, que existe vida, especialmente para los que nos hemos dedicado a la parte de la inteligencia artificial simbólica desde hace muchísimo tiempo. Estoy con Ramón y con lo que acabas de mencionar, que el small data es importante, que se tienen que ir hacia planteamientos híbridos. Todo el aspecto del multilingüismo y el ser capaz de tomar decisiones en base a datos y en base a textos que están contextualizados, que pueden estar sesgados, que son a su vez complementarios y que están escritos en diferentes idiomas, pues puede ser también un buen caso de uso. El razonamiento, no solamente el causa-efecto, sino también el razonamiento temporal. Es decir, son infinidad de áreas en las que la inteligencia artificial lleva trabajando pues más de 50 años y que evidentemente, posiblemente ahora, por tener las infraestructuras adecuadas y al mismo tiempo por tener esa sociedad y esos gobiernos sensibilizados, pues puedan incrementar los presupuestos para seguir investigando en esa investigación básica y fundamental. Quizás a lo mejor el mercado lo que ha cogido es la parte más fácil de la inteligencia artificial, que era más fácil de incorporar a sus procesos. Pero hay otra parte de la inteligencia artificial interesantísima en la que hay que seguir investigando y es la que posiblemente al final va a dar muchas de las explicaciones y soluciones a lo que un algoritmo al final llega a concluir, utilizando esos datos históricos que comentabas y muchas veces sin saber por qué. Y cuando no se sabe el por qué, es muy difícil que un ciudadano adopte esa tecnología. Entonces, en ese sentido, el aumentar las explicaciones implica también el ser capaz de tener benchmarks y tener procesos y pruebas duras que permitan identificar dónde están los puntos débiles de los diferentes algoritmos y que los algoritmos pasen baterías de pruebas que por supuesto tienen que ser incrementales, evolutivas, etcétera, pero igual que existen organismos de certificación en todos los temas de ciberseguridad, la inteligencia artificial debería en cierto sentido sistematizar también este tipo de aspectos para poder tener ese sello al final cuando se introduzcan los algoritmos y los modelos dentro de una determinada cadena de valor. Muy bien, gracias Asun. Parece que sí hay vida, ¿no?, después del aprendizaje automático para muchos investigadores de inteligencia artificial. Eva, a ti la última palabra y lo cerramos. Las empresas están empezando, ¿no?, a adoptar esa tecnología y yo creo que les queda muchísimo recorrido con solo el machine learning, ¿no? ¿Tú sientes alguna necesidad en el mercado de otras cosas de inteligencia artificial? Sí, por supuesto. De hecho, el COVID nos ha puesto en un brete porque no teníamos datos como para... O sea, ¿qué es lo malo del machine learning, del deep learning? Que pasa un evento diferente y no es capaz de captarlo ni de predecir igualmente, ¿no? Entonces nos hemos tenido que adaptar a hacerlo con menos datos, con datos en tiempo real y cambiar todos nuestros modelos. O sea que, por supuesto, y en tiempos de incertidumbre más que nunca. Así que sí que estamos investigando con otro tipo de técnicas. Es verdad que hasta hace nada no, pero ahora es necesario, es fundamental. Muy bien, pues nada, ya es la 1:05. Muchas gracias Ramón, gracias Eva, gracias a ti. Asun, gracias a la Fundación Telefónica por permitir ese debate tan interesante. Efectivamente, la inteligencia artificial pues sigue siendo muy importante y va a seguir siéndolo en los próximos años para todo el mundo que tiene interés. Pues ya hay mucha literatura también en español sobre esa temática e incluso el propio informe de la Sociedad de Información también tiene un capítulo entero sobre esa temática. Muchas gracias a todos.